Hola, buenas noches, ¿cómo están, estimados pastores, consiervas del Señor? En esta noche estamos nuevamente en esta plataforma intercontinental Cosecha 2022 y estamos dándole la bienvenida a cada uno de ustedes para compartir en esta noche la palabra, lo que Dios quiere hablarnos, equiparnos, adiestrarnos en esta oportunidad. Y quiero invitar al pastor Adrián Espinosa que nos pueda traer una palabra de oración para dar apertura a esta reunión. Pastor Adrián Espinosa, buenas noches, bienvenido. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar siendo edificados en el cuerpo de Cristo. Gracias por tu palabra, que nos trae revelación, que nos trae esperanza, Señor. Gracias por la vida del pastor Gabriel Pardo. Esta noche, Señor, por compartir tu palabra y por los que están acá presentes también, y por los que se van a añadir, Señor, en nuestras fiestas, Señor. Damos gracias, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor, por tu palabra, Padre. Damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pastor Adrián, gloria a Dios por su fidelidad y acompañamiento siempre en estas reuniones de los días miércoles y viernes. Gloria a Dios, donde nos reunimos para edificarnos, estudiar, intercambiar conocimiento y así retroalimentarnos mutuamente como miembros del cuerpo de Cristo y ejercitar el ministerio conforme nos vamos perfeccionando por medio de la palabra. Y tenemos en esta oportunidad una grata bendición con nosotros del pastor Otoniel Pardo, quien desde muchos años atrás viene colaborando, asistiéndonos con su compañerismo, con su liderazgo en este ministerio Cosecha Intercontinental. Ya son como 25 años que este hombre de Dios viene hombro a hombro con el favor de Dios y los dones que el Señor le ha dado para ayudarnos con la administración y toda influencia que podamos tener y compartir su ministerio. Y para mí es una bendición que Él esté con nosotros en esta noche y nos haya podido agendar para compartir la palabra. Bienvenido, Pastor Otoniel Pardo. Gracias por estar con nosotros y ejercer el ministerio. Amén. Con nosotros. Creo que es mi hermano. Amén, amén. Amén, amén. Doy gracias a Dios por esta bendición, hermanos. El privilegio que me concede el pastor Heredia. Somos doblemente hermanos, hermanos carnales de mismos padres y también hermanos espirituales, que en realidad es la mayor y la mejor hermandad. Ser hermanos en Cristo es la bendición más grande que el Señor nos ha concedido, ¿no? Agradezco como siempre por esta invitación y a ustedes, hermanos, que siempre acompañan al pastor Heredia en este cometido de bendecir a través de la instrucción, la capacitación y el desarrollo de diferentes temas que contribuyen a nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, ¿no? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo que considero es importante, fundamental, sobre todo en cristianos que pretenden, pues, un crecimiento espiritual, un desarrollo, y que tiene que ver precisamente con una característica que acompaña a una persona que está creciendo, que está madurando, y es el discernimiento espiritual, que no debe confundirse con el discernimiento de espíritus, ¿no? Es uno de los dones del Espíritu Santo. El discernimiento espiritual tiene que ver más que todo con la madurez, la habilidad, el desarrollo de determinadas habilidades
que nos permiten poder juzgar, equiparar, poder evaluar las diferentes situaciones que se van presentando en la vida y poder usar un buen juicio, un buen criterio espiritual frente a determinadas acciones o decisiones que debemos de tomar. De eso quiero hablar de manera breve. En Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice la Escritura: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Así que cuando hablamos del discernimiento espiritual, estamos hablando de una habilidad, de una gracia que nos va a permitir caminar con sabiduría y a la vez con integridad de corazón. Es muy importante poder tomar en cuenta eso, ¿no? Porque algunos podrían preguntarse, pero ¿por qué es tan importante el que podamos discernir espiritualmente? Y la respuesta en realidad a esta pregunta puede ser múltiple, pero vamos a poder o procurar explicar de una manera sencilla a qué nos estamos refiriendo con esta habilidad o con esta capacidad que por supuesto acompaña en la madurez a un cristiano que está creciendo, que está alcanzando niveles de maduración importantes en su vida. Quizás sirva para poder ilustrar un poco y comenzar a abordar el tema, dar una ilustración bíblica, ¿no? Fíjense, en Isaías 5:13, donde Dios expone la condición del corazón del pueblo judío antes de enviarlo al exilio como consecuencia de su desobediencia, a través del profeta Isaías, Dios reveló algo. Él dice, en este pasaje, dice: por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Fíjense, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Así dice en Isaías 5:13. Y con esta declaración, Dios estaba revelando que el pueblo sobre el cual se invocaba su nombre estaba a punto de ser llevado cautivo al destierro. Por una razón: su falta de discernimiento. Un comentarista bíblico, John Oswald, dice lo siguiente acerca de este texto. Dice: lo que ellos no tuvieron fue una experiencia relacional, producto de la madurez, que le diera vida a las cosas que habían aprendido a manera de mandamientos. No tenían el significado a lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Es decir, no sabían cómo relacionar lo que estaban experimentando con lo que era el plan de Dios y la obra de Dios. Así que aquí nosotros vemos, por lo menos en este primer pasaje, que Dios le da una importancia significativa al discernimiento que su pueblo podía o no tener, al reconocer que nuestra desobediencia está relacionada con una falta de habilidad para separar la verdad del error. Fíjense, ya desde el jardín del Edén, siendo esto así, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es el discernimiento? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se cultiva? Y por último, deberíamos preguntarnos si lo tenemos o no, ¿no? Fíjense, en el capítulo 27 del libro de Isaías, leemos lo siguiente. Miren lo que dice, ¿eh? Cuando su remaje está seco, es quebrado,
vienen las mujeres y le prenden fuego, porque no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Así dice en Isaías 27:11, ¿no? Así que Judá no supo reconocer, honrar y confiar en su hacedor. Y como resultado se volvió a los ídolos. Esta falta de discernimiento, según expresa el texto que hemos leído, hizo que el Creador terminara por no tener compasión de su pueblo. En otras palabras, el juicio vino sobre el pueblo porque éste no supo discernir de manera correcta entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, entre el Dios creador y los dioses paganos, ¿no? Es decir, estamos entendiendo el discernimiento desde el punto de vista espiritual de tal manera que el juicio para discernir entre lo bueno y lo malo no son los estándares que el mundo establece, sino los criterios que vienen emanados de lo que la palabra de Dios dice, de la comprensión que nos da nuestra relación con Dios, del entendimiento y la aplicación de las verdades que hemos aprendido en relación con todas las cosas que vivimos y experimentamos, ¿no? Miren, el Nuevo Testamento también revela la importancia del discernimiento para el hombre y en particular para el creyente. Miren, el apóstol Pablo escribe una carta a los filipenses y les deja saber algunas de las cosas por las cuales el apóstol Pablo estaba orando. Fíjense, en Filipenses 1:9, él les dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, ojo con esto, ¿eh? Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Interesante texto. O sea, el apóstol Pablo está pidiendo, está rogando a Dios, no por necesidades físicas de la iglesia de Filipos, sino que pide por algo mucho más significativo, algo que tiene que ver con su condición espiritual. Pablo está pidiendo para que el amor abunde entre ellos, pero aún más pide que abunde también en ellos el conocimiento verdadero, de manera que puedan tener discernimiento en todo tipo de circunstancias, ¿no? Interesante esta oración, porque esta oración indica la importancia que el apóstol Pablo le da al conocimiento espiritual, a desarrollar criterio espiritual, discernimiento espiritual, ¿no? Entonces, muy importante. Y Pablo estaba orando por eso. Pablo sabía que una de las bendiciones que Dios da a la iglesia es precisamente la habilidad de discernir correctamente, sin importar las circunstancias en las que nos podamos encontrar. Ahora, si definimos el discernimiento, ¿no? Una de las definiciones más sencillas dice que el discernimiento es la habilidad para distinguir la verdad del error. Inclusive uno de los diccionarios consultados solo dice que el discernimiento es la habilidad de ver lo que está oscuro. En otras palabras, alguien con la habilidad de discernir puede percatarse de cosas, ya sea estando en determinada circunstancia o durante la lectura de un libro, por citar algunos ejemplos que quizás otros no puedan ver con claridad, ¿no? O sea, es la habilidad de notar, de ver, de darse cuenta de cosas que de manera natural ni siquiera las percibimos o nos damos cuenta, ¿no? Pero es una gracia, es una habilidad. Por eso se le llama discernimiento espiritual, ¿no? Es la habilidad de percibir aquello que puede no ser tan obvio. Es la habilidad de percibir aquello que puede no ser tan obvio. A eso le llamamos discernimiento. Puede manifestarse al leerse un libro. El lector podría, mira, cuando uno lee un libro, una persona que lee ese libro puede recordar toda la información contenida, pero quizás no sepa separar lo importante de lo no importante, o quizás no tenga claro cuál es todo el beneficio de la información. Eso pasa con mucha gente que no solamente lee, sino que oye, ¿no? Está oyendo algo y no sabe enfocarse en el punto que se está queriendo comunicar y más bien se está orientando por las cosas subalternas o periféricas que uno puede estar diciendo. En realidad, en lugar de enfocarse en el punto que uno está queriendo comunicar o que uno debe recibir. ¿Cuál es el punto, no? O sea, el discernimiento nos permite enfocarnos en el punto, ¿no? Y no dejarnos llevar por lo periférico, lo subalterno, ¿no? Esas verdades subordinadas.
a las verdades principales o claves. Eso pasa cuando falta discernimiento, pero cuando hay discernimiento hay esa capacidad de distinguir, de separar, de reconocer qué es importante y qué es menos importante. No es que no sea importante lo otro, pero es menos importante. Y esto es muy importante, ¿no? Quizás no tiene claro cuál es el beneficio de la información que puede estar recibiendo. Ahora, todo lo dicho hasta aquí nos ayuda a entender este concepto, pero en realidad no nos da la descripción completa, ¿no? En ese sentido, quisiera proponer una definición, o esta definición. El discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo, ¿no? Es una capacidad espiritual, el Espíritu Santo le provee este recurso, se lo genera a través de diferentes formas de desarrollo que el creyente va adquiriendo. Entonces, que le permite ver la vida a través de la revelación que Dios le concede, que le permite establecer la diferencia entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Y por supuesto la vida está llena de complejidades, hay que entender eso, de opciones, de alternativas y de caminos diferentes. En ocasiones, y esto hay que tenerlo muy claro, hermanos, vamos a tener que discernir entre lo verdadero y lo falso. Pero a veces tendremos que discernir entre lo malo, lo bueno y lo mejor. Eso nos permite el discernimiento. Diferenciar entre lo malo, lo bueno y lo mejor. Hay gente que dice, no, pero no es malo, pero es bueno, pero será lo mejor. El discernimiento nos permite hacer ese tipo de escogencias. Esa capacidad es dada al creyente por el Espíritu Santo, pero el creyente necesita, por supuesto, hacer uso de la revelación de Dios para poder discernir correctamente. Ahora, esta palabra discernimiento aparece en la Biblia, pero en el idioma hebreo hay una diversidad de palabras que se utilizan para definir qué es el discernimiento en el idioma hebreo. Fíjense, una de las palabras traducidas como discernimiento es la palabra bin. En Strong, en el libro de Strong, la palabra bin aparece ahí, es el verbo y sus derivados son usados 247 veces. Ahora, bin podría traducirse al español como entendimiento, percepción o perspicacia. Interesantes términos. Entendimiento, percepción o perspicacia. O sea, alguien que tiene discernimiento será perspicaz. ¿Qué es una persona perspicaz? Es alguien capaz de captar cosas o detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido captar. Se le atribuía a Sherlock Holmes, este personaje de ficción, de quien se escribía, un detective, que tenía tal habilidad, ¿no? Era perspicaz. Podía ver detalles, juntar ciertos detalles, y analizándolos, viéndolos, y en base a eso sacar conclusiones y llegar a descubrir a aquel a quien se estaba buscando, ¿no? Entonces, es esa capacidad de captar cosas o detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido captar. Una persona con esta habilidad tal vez será mucho más prudente a la hora de hablar y de actuar, porque no solamente está pendiente de lo que se está diciendo, sino que está tratando de captar todo lo que se está queriendo decir y puede reaccionar de acuerdo a la percepción, la habilidad, esa gracia, para poder tratar digamos, con eficacia algunos temas. Miren, a veces sucede que uno está hablando con una persona, escuchándola, y la persona no te está diciendo todo lo que quiere decir, pero tú puedes captar lo que hay detrás de todo lo que te está comunicando por esa capacidad de discernir. Es ver y captar aquello que no se pueden estar diciendo con palabras, pero están detrás de las palabras que se están diciendo, ¿no? Así que alguien que es perspicaz es alguien capaz de captar detalles detrás de una situación quizás que otros no han podido captar. Una persona con esta habilidad tal vez será mucho más prudente a la hora de hablar y de actuar. Esta palabra podría significar también hablar con perspicacia, consideración, percibir con los sentidos, tener entendimiento, observar, prestar atención. Fíjense qué interesante esta palabra discernimiento en hebreo. De la palabra hebrea bin
se derivan algunas otras relacionadas con discernimiento. Y la primera es ven, otra palabra hebrea, ven, en B grande, ¿no? Miren, ven está relacionada a ven, bin está relacionada a ven. La proposición que significa entre, lo que expresa la idea de discriminar al tomar decisiones. A fin de tomar dichas decisiones necesitamos conocer para poder juzgar entre opciones distintas. De ahí que juzgar o la fuente, juzgar la fuente que acabamos de citar, ¿no? Eso define el discernimiento como la facultad de tomar decisiones, juicio moral, etcétera, ¿no? Qué interesante, cuando nosotros leemos la historia de Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, leemos la petición que el rey Salomón le hizo al Señor, ¿no? Ustedes recuerdan, cuando él comenzaba a reinar sobre el pueblo, cuando uno estaba caminando bien con Dios, no tenía esa relación profunda con Dios, él le dice a Dios, ¿no? Da pues a tu siervo un corazón de entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Qué magnífica oración, ¿no? Da a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y poder discernir entre el bien y el mal. Así que Salomón pidió a Dios que le diera esa capacidad de discernir de la que estamos hablando. ¿Para qué? Para que pudiera diferenciar entre el bien y el mal a la hora de gobernar al pueblo. Y eso fue exactamente lo que el Señor le dio, cosa que se ve no operó en la vida de Adán, ¿no? Adán no supo qué hacer. Así que Dios, hermanos, que representa el bien, le hizo una prohibición a Adán. Pero Satanás, que representa el mal, levantó la prohibición y le hizo una promesa. En ese momento Adán y Eva necesitaban poner en práctica su discernimiento y en juicio para saber si eso representaba lo que Dios había dicho o si representaba el mal, lo que Satanás les estaba ofreciendo a cambio. Pero Adán y Eva no sabían, pudieron discernir, reconocer en la serpiente a Satanás, ¿no? No tenían esa habilidad y les faltó criterio espiritual, ¿no? Pero Dios puede dar esta capacidad, esta habilidad a los que se acercan a Él como lo hizo Salomón. Inclusive, en Primera de Crónicas 12:32, cuando se habla de los hijos de Isaacar, recordarán ustedes, dice en la escritura de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que él debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Ahora, en este mismo versículo, hermanos, nosotros descubrimos que la palabra discernir también está relacionada con el conocimiento, que nos capacita para saber qué hacer antes de actuar. Debemos discernir, ¿no? Debemos hacer y entonces hacerlo de manera apropiada, ¿no? Entonces yo estoy llamando la atención al hecho de la necesidad de depender de Dios en las decisiones y acciones que llevemos a cabo, de pedir a Dios la gracia, la sabiduría, la habilidad, la capacidad, e ir desarrollando por el ejercicio espiritual estas características espirituales. Es muy importante porque nos va a ayudar. Ahora, quizás para tener una amplitud mayor de lo que estamos hablando, podamos también recurrir al idioma griego. La palabra traducida como el discernimiento en griego es diacrino. Diacrino es la palabra griega que se traduce por discernimiento en griego, ¿no? ¿Qué significa en el griego? Separar, hacer distinción, juzgar, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que la palabra en griego para discernimiento es muy similar en su significado a las palabras utilizadas en hebreo, y podemos realmente tener un mayor criterio en cuanto a lo que esto va significando. Ahora, este discernimiento de lo que estamos hablando, hermanos, es una cualidad que el cristiano maduro desarrolla. Eh, Todo cristiano debería tener esta habilidad, esta capacidad espiritual. No todo cristiano la tiene. Hay que pedirla al Señor, hay que buscarla y hay que desarrollarla y perfeccionarla con el ejercicio. A veces cometemos errores, fallamos en el ejercicio del ministerio, sobre todo cuando somos pastores o ministros emergentes, cometemos muchos errores, pero vamos aprendiendo, vamos desarrollando criterio
madurez. Y en la madurez una de las cosas que nos va a acompañar es el discernimiento, la habilidad de reconocer qué es lo bueno, qué es lo malo, tener el criterio para tomar decisiones y acciones. Así que esta es una habilidad que no todos tienen, es una habilidad que todos deberíamos poseer, pero que pocos poseen, ¿no? Porque es algo que acompaña a la gente madura y se desarrolla. Es una habilidad que uno va desarrollando con el crecimiento. Es una cualidad que el espíritu cultiva en nosotros a medida que maduramos, ¿no? A medida que maduramos. Bendito sea Dios. Fíjense, cuando el apóstol Pablo, bueno, Pablo, pero cuando el autor de Hebreos escribe a los hebreos, hace un comentario bien interesante, ¿no? En el libro de Hebreos él dice, hablando de un tema en particular, él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Pero por qué es difícil de explicar? Puesto que os habéis hecho tardos para oír. La falta de discernimiento nos hace tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, dice el escritor, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, dice. Porque el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, dice Hebreos, estoy leyendo Hebreos 5 del versículo 11 al 14, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. O sea, el maduro puede recibir alimento sólido y la práctica de los sentidos ejercitados le permiten discernir y diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Así que el autor de la carta de Hebreos llama a la palabra de Dios tanto leche como alimento sólido. La misma palabra de Dios es leche y es alimento sólido. Pero ¿para quiénes es leche? Para el niño, para el recién convertido, para aquel que no está creciendo, que se mantiene en un detenimiento espiritual, no progresa, no crece, no madura, no es transformado, no va cambiando, porque en el crecimiento, hermano, en el crecimiento hay cosas que vamos dejando y cosas que vamos adoptando. Cuando uno va creciendo, uno va adquiriendo determinadas conductas, determinadas formas que evidencian ese crecimiento. La gente se da cuenta, ¿no? La gente se da cuenta, uno se vuelve más prudente, más cuidadoso, más cauto, menos impulsivo, menos reactivo, más proactivo. Es decir, hay una serie de características que acompañan a un creyente que está en proceso de maduración y de transformación. No podemos seguir siendo los mismos. Nosotros, en la medida que van pasando los años, vamos adquiriendo una solidez, una sapiencia, un peso que es producto del crecimiento, del desarrollo, que se muestra en una conducta diferente, en un trato distinto. Nos volvemos más humildes, más con más comunicativos, menos desconfiados, ¿no? Es decir, hay una serie de características que acompañan a una persona que va creciendo y que pues se va notando, ¿no? Porque somos cuidadosos y en realidad el discernimiento es un progreso que se da en aquellos que están en ese proceso de santificación, ¿no? Que entienden que su vida cristiana está bajo un proceso santificador. Estamos creciendo, estamos madurando y estamos creciendo en el conocimiento de la verdad, estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, estamos creciendo en el conocimiento de la gracia, ¿no? Son características de crecimiento. Todos nosotros iniciamos nuestra vida cristiana como niños espirituales, pero todos nosotros estamos llamados a caminar hacia la maduración, ¿no? Como decía ahí en Hebreos 6, ¿no? Dejando lo que queda atrás, extendiéndonos, marchando hacia lo perfecto, ¿no? Entonces necesitamos en realidad entender que la maduración y el discernimiento van juntos.
¿no? El discernimiento, hermano, solo es posible a través de sentidos que han sido ejercitados, como lo hemos leído en el libro de Hebreos, ¿no? Pero estos sentidos no son ejercitados si solamente comemos leche. Hay que ir y buscar en la palabra de Dios ese alimento sólido, ¿no? Que nos va a ayudar a desarrollarnos. Y todo esto va a contribuye en nuestra vida, en nuestro desarrollo, hermanos, el entendimiento que vamos teniendo de la palabra de Dios, las relaciones santificadoras con las cuales nos vamos asociando, vamos dejando ciertas cosas y vamos adoptando otras, vamos despojándonos del viejo hombre y vamos vistiéndonos o revistiéndonos del nuevo. Entonces, todas estas cosas van acompañando a aquel que va creciendo y que va también desarrollando ese discernimiento espiritual, ¿no? Y bueno, es lo que tenemos que ir entendiendo. El Señor, hermanos, es glorificado en un creyente que ejercita discernimiento. El Señor es glorificado en aquel que maneja un buen entendimiento. La Biblia dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en muchas riquezas, mas se alabes en esto que quiera alabarse, en conocerme y en entenderme, dice el Señor Jehová de los ejércitos, ¿no? En conocerme y en entenderme, dice el Señor. Así que debemos crecer en eso, en conocer a Dios, sus atributos, sus características, sus cualidades, sus gracias. Es interesante ver cómo es cristianos que no saben relacionar la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, con una serie de verdades que a veces manejan. Y las verdades que manejan a veces están desprendidas de lo que es Dios mismo. Y disocian lo que es la personalidad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, la soberanía de Dios, de todo lo que han desarrollado como doctrina y entendimiento, ¿no? O sea, Dios casi no está presente en muchos de sus presupuestos que manejan y eso no es como debe ser. Todo está relacionado con Dios, todo mensaje tiene que emanar de un dioscentrismo, ¿no? De diocéntrico, cristocéntrico, bibliocéntrico, ¿no? Tiene que emanar de ahí, tiene que estar relacionado, si no, en realidad estamos construyendo sobre la arena. Muy bien, bueno, hay mucho que compartir, pero quería dejar estos pensamientos, estas ideas, que recuerden, Salomón dijo, yo no sé ni entrar ni salir. Salomón es un buen ejemplo, hermanos, porque Salomón, que había sido criado en palacio y que había tenido a su disposición a los mejores maestros de su tiempo, las mejores universidades y los mejores capacitadores de su tiempo. Sin embargo, a pesar de todo lo aprendido, de todo lo conocido que Salomón tenía, él clamó a Dios y le dijo, Señor, yo no sé entrar ni salir, soy un muchacho. ¿Qué tal humildad? ¿Qué tal reconocimiento de incapacidad para dejar que la gracia de Dios sea la que trabaje en él? Creo que nos toca hacer lo mismo, ¿no? Con todo lo que podamos saber y conocer, con toda la preparación que tengamos, podamos poderle decir al Señor, Señor, ayúdanos, danos entendimiento, danos capacidad, queremos depender de ti, de tu gracia, y guíanos, Señor, y enséñanos a ser sensibles a tu dirección y guía. Bueno, quería dejar este pensamiento, hermano, con ustedes. Permítame hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de dirigirme a mis hermanos. Oh Dios, me he hablado a mí mismo y te pido que nos des esa gracia, esa sabiduría, esa capacidad, Señor, para seguir creciendo en ti y seguir cambiando y mejorando, Señor. Queremos ser mejores, reflejar tu carácter, tu naturaleza, tu amor, ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, y dejo este tema sobre la mesa y que Dios los bendiga a cada uno. Gracias por el Quiero agradecerle, pastor, por su ponencia muy apremiante y muy puntual para compartir en estas noches sobre el discernimiento espiritual. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, ¿no?, cuando habla de lo que usted refirió en el libro de Hebreos sobre la carne y la leche o la madurez, el alimento sólido, cuando él ve que en el libro de Hebreos los cristianos hay una regresión y no pueden ejercitar
el comprender las escrituras, porque no están no disciernen en lo bueno y lo malo. En Efesios también le encuentra, ahí hace las recomendaciones, porque cuando son niños pueden ser llevados por diferentes vientos de doctrinas. En Corintios se enfrenta a falsos apóstoles que dicen que son vestidos como ángel de luz. Los falsos apóstoles, los falsos ministros, donde también se tiene que ejercitar discernimiento. Y también ahí en el mismo Corintios se enfrenta a los niños espirituales diciendo unos son de Pablo, otros son de Apolos, y él tiene que tener el discernimiento para poder tratar con ellos, con cada uno de ellos. Y casualmente logra, ¿no? Porque la gente tenga conocimiento de la verdad, un conocimiento espiritual de la verdad y un conocimiento espiritual casualmente de la verdad para poder discernir dentro de lo que es las diferentes facetas del ministerio y dentro de lo que es la iglesia misma, que va a aflorar diferentes tendencias y discernimientos para poder desmenuzar diferentes situaciones dentro del mismo cristiano. Pero cuando ve ¿no? cristianos emergentes sin discernimiento comienzan a liderar y comienzan a traer confusión dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Cómo puede ver el panorama para ir teniendo discernimiento, para ir sanando tales situaciones dentro de las iglesias? Esa es mi pregunta. Bueno, voy a procurar responder. Una persona con discernimiento va a reconocer, en primer lugar, el valor de la palabra de Dios, ¿no? Dice la Escritura en Proverbios capítulo 8, juntas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Así dice Proverbios capítulo 8, versículos 8 y 9, ¿no? Así que el objetivo de todos los que desean caminar con rectitud es buscar el discernimiento, ¿no? Dice la Escritura, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos, dice en Oseas capítulo 14, verso 9, ¿no? Entonces, es importante que podamos nosotros someternos a Dios, rendirnos a Él y permitir que Dios nos ayude, dependiendo de Dios, para que podamos crecer y madurar, no dar por sentado de que ya lo logramos, ya alcanzamos, ya somos todo lo que queremos ser, sino que más bien entender de que seguimos en ese proceso, ¿no? Somos gente enseñable, abierta a la corrección. Amén. Gracias, pastor, le agradezco por la respuesta. Y quiero invitar a la hermana Vilma. Buenas noches, hermana Vilma, para que pueda usted comentar, hacer alguna pregunta al pastor que tenemos en esta noche, Otoniel Pardo, para que si tiene alguna pregunta con relación al tema que ha compartido el pastor. Hermana Vilma, buenas noches, bienvenida. Buenas noches con todos. Muy agradecida de estar aquí en la reunión porque siempre estamos aprendiendo. Para mí es muy importante este tema de ver algo que me llama la atención del discernimiento, ¿no? Yo creo que es algo que Dios lo da a cada persona y es algo muy especial, es un don especial que creo que todo líder, todo siervo deberíamos tener porque trabajamos con diferentes tipos de personas y muchas veces nos equivocamos y necesitamos buscar eso que Dios tiene para que podamos tener un ministerio efectivo, para poder ser de mucho más bendición, pienso, en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo comentario. Gracias, hermana, por su muchas, comentario. ¿O tiene alguna pregunta, muchas hermana? Gracias. ¿Tiene alguna pregunta? A ver, una pregunta.
con relación al tema que ha Me, expuesto el pastor Otoniel. me gustaría mucho que sigan tocando estos temas que son muy importantes porque a veces no se toca esos temas, ¿no? Que deberíamos nosotros como ministerios estar más al tanto, más capacitados en cuanto a esos temas, ¿no? Y yo aprendo mucho, siempre me gusta participar en todas las enseñanzas que hay, porque siempre aprendo algo. Y muchas gracias siempre por compartir los enlaces y vamos a estar orando para que el ministerio siga avanzando y sigan siendo de mucha bendición para muchas personas, ustedes también. Muchas gracias, hermana, que Dios Gracias. le bendiga y gracias por su presencia en esta oportunidad. Quiero Amén. invitar al pastor Víctor. Víctor, buenas noches, bienvenido. Pastor Víctor, si tiene alguna pregunta, algún comentario con relación al tema que hemos compartido a través del pastor Otoniel Pardo. Pastor Víctor, buenas noches. Bueno, voy a invitar al pastor Adrián Espinosa. Buenas noches, pastor Adrián Espinosa. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bendición que podemos estar aquí, una fiesta, ¿no? Cada miércoles y cada viernes, ¿no? Agradecer a Pastor Otoniel por su aporte, ¿no? Etimológico, semántico, epistemológico, y sobre este tema, ¿no? De tener un discernimiento, ¿no? Hoy más que nunca, ¿verdad? Necesitamos tener ese discernimiento espiritual, ¿no? Más aún que nosotros tenemos la mente de Cristo. Somos los iluminados, ¿no? No somos los iluminates, pero somos los iluminados, ¿no? Tenemos esa gracia del Espíritu Santo que nos ilumina y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, ¿no? Y es interesante cuando las definiciones que nos ha dado en el hebreo, en el griego, ¿no? De la palabra discernir, ¿no? Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue ir al punto, ¿no? Ir al grano, ¿no? Porque muchas veces nos vamos por la tangente, ¿no? Y yo creo que ese discernimiento, esos criterios, hacen mucho falta hoy en día, ¿no? Ya que hoy en el Perú estamos pasando, no es de ahora, ¿no? Son 200 años de gobierno republicano que cada vez vamos discerniendo así, ¿no? Reaccionamos, ¿no? Más que discernir, más que tener una apreciación crítica, a veces reaccionamos, ¿no? Y no nos permite dialogar, porque la palabra discernir ya nos puso requisitos, ¿no? De madurez. Y la madurez te lleva al diálogo, a un diálogo, pues, objetivo, ¿no? A un diálogo científico, ¿no? Un diálogo interdisciplinario, ¿no? O multidisciplinario, ¿no? Y a veces cuando hablamos de política, hablamos más que los políticos, ¿no? Y a mí me da muchas cosas porque a veces uno está analizando, ¿no? Ha pasado por unos cursos de sociología, ¿no? Y después escucha uno y dice, y habla cualquier cosa, ¿no? Bueno, por respeto se escucha, ¿no? Como me están escuchando ahora también, ¿no? Pero ese criterio es muy importante definir hoy en día, ¿no? Entre lo coyuntural y lo estructural, ¿no? Porque hoy en día todos los países están jugando pues a la guerrita, creado por el sistema, ¿no es cierto? De un sistema neoliberal, de un sistema globalizado, ¿no? Porque hoy no hay derecha izquierda, no hay comunismo capitalista,
O sea, el diálogo interdisciplinar va por otro lado, pero nosotros estamos entre rojos, blancos, ¿no? Entonces, un poquito que faltan esos criterios, ¿no? Yo quisiera proponer 3 criterios. Este criterio viene de un monseñor Proaño, de Ecuador, ¿no? Un cura que hizo un trabajo pastoral muy en la zona rural de Ecuador, y él plantea 3 cosas, ¿no? El ver, el juzgar y el actuar. Y se convirtió en una metodología pastoral en América Latina cuando tenemos que hacer un trabajo de pastoral de encarnacional, trabajando con el pueblo, ¿no? Trabajando de manera directa, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Porque esa es nuestra labor, ¿no? Estar con el pueblo, ¿no? Estar de a pie, ¿no? Y en ese sentido, Monseñor Proaño planteaba este tema del ver, ¿no? Ver la realidad, ¿no? Hoy tenemos que ver la realidad a nivel mundial, a nivel de sistema, a nivel macro. Yo siempre recordaba a un profesor del seminario, al profesor Estuardo McIntosh, él hablaba de lo macro. Hace 30 años hablaba de lo macro. Yo no lo entendía, ¿no? ¿Por qué hablamos los evangélicos de lo macro, ¿no? Hablar de lo macro. Y hoy en día está de moda ahora, ¿no? Hablar de lo macro, ¿no? De los sistemas, de los bloques, donde ahorita el diálogo que se está creando los sistemas de odio, ¿no? De desigualdad, de injusticia. O sea, el caso Bolsonaro, otros casos en América Latina, que están uniendo la política y la religión. O sea, los políticos, el pastor, ¿no? Porque usan mucho la religión, usan mucho los versos bíblicos, los políticos usan más texto bíblico que los pastores, ¿no? Y los pastores se han politizado, ¿no? Es algo interesante hoy en día ver esas cositas, ¿no? Y ver también, ver esa realidad, ¿no? Mundial, internacional, nacional, ¿no? Regional y local, ¿no? Tener ese espectro, esa atmósfera y juzgar, ¿no? Ver, juzgar, o sea, tener esos criterios, pues, ¿no? Tener esos criterios para poder actuar. El problema es que nosotros actuamos como Pedro, metemos las 4 y después pensamos, ¿no? Cuando tenemos que ver, tenemos que tener juicios, ¿no? Tengo que entender, tengo que dialogar, tengo que interpelar. Y como ahora, ¿no? Se hace todo un árbol de la leña caída, ya no está, pero si hizo esto, si hizo lo otro, wow, o sea, de verdad que a uno todo el tiempo está ahí, ¿no? Ya uno que ha pasado los 50 años, la misma, ¿no? La misma ñusta con diferentes justas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí necesitamos tener un crecimiento, ¿no? Cuando el libro de los Hebreos dice, yo quería hablarlos como maestros, pero todavía soy niño, ¿no? Y la verdad que el Perú tiene más de 100 años de presencia evangélica y todavía somos niños, ¿no? Todavía estamos jugando al ratón y al gato, ¿no? ¿Quién la lleva, no? Entonces yo creo que ahí debemos pasar, madurar, de verdad, un tema tan importante que yo estaba anotando acá, ya tengo un bestseller acá, y yo creo que este tema la necesitamos, ¿no? Hoy en día, más que nunca, para poder hacer una pastoral en donde los retos y los desafíos que tenemos hoy en día con el ser humano, ¿no? Con las personas, quiénes son los sujetos a quienes estamos sirviendo, ¿no? Tenemos que, en verdad, nosotros dejar de ser ingenuos, ¿no? La iglesia evangélica en América Latina es muy ingenua, ¿no? Es muy utilizada, ¿no? Y por eso que eso a mí, de verdad, me preocupa mucho, mucho ver hoy día reuniones pastorales, ver muchas reuniones que uno tiene y de verdad que se rasga la vestidura, se ora, se canta, pero que no hay los criterios que necesitamos hoy en día tener, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Gracias, Pastor Adrián, gracias por su intervención.
Muchas gracias. Quiero invitar al pastor Lucas. Pastor Lucas, buenas noches, bienvenido. Pastor Lucas, si tiene algún comentario, alguna pregunta con relación al tema que expuesta el pastor Otoniel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde está el pastor Lucas? Gloria a Dios. Pastor Otoniel, ¿tiene algunas palabras que agregar en estos momentos para discernir? Justo estaba escribiendo, para despedirme porque tengo que descansar ya, pero gracias más bien por la oportunidad. Extrañando a Adrián, hoy día le dije justo, nos encontramos en la mañana y le digo, Adrián, necesito escucharte más, oye, ¿no? Para seguir enriqueciéndome. Tiene unos comentarios magníficos. Me ha ayudado muchísimo a poder crecer también el mejor entendimiento. Y gracias a ustedes, hermanos, gracias por este privilegio, gracias, Pastor Heredia, y me siento muy bendecido y honrado por ustedes al permitirme este espacio para compartir, y habrá otra oportunidad. Que Dios le bendiga, hermanos, y más bien muy agradecido por todo este honor, ¿no? Un abrazo para todos, bendiciones.